Voy a compartir con usted un mensaje que tiene por título Cuando tus fuerzas ya no alcanzan. Amén. Se lo voy a repetir. Cuando tus fuerzas ya no alcanzan. ¿Sabe? Voy a ir directo a la palabra de Dios. Dice el profeta Zacarías en el capítulo 4, versículo número 6. Y esto es una palabra profética. Extiende tu mano hacia acá. Entonces me respondió y me habló diciendo, diga conmigo esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. En vez de Zorobabel, ponga su nombre ahora ahí. ¿Qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mí. Sino con mí. Ha dicho Jehová. Aleluya. ¿Sabe? Si hay una experiencia que todos los seres humanos podemos compartir en común, es que tarde o temprano el límite de nuestras fuerzas se agotan. Es que tarde o temprano te vas a sentir que tus fuerzas se drenaron, que ya no puedes más, en otras palabras. ¿Alguien me está escuchando acá? Amén. Hay días en que usted siente que lo puede todo, que usted se levantó con todo el ánimo, pero también van a llegar esos momentos. Y de esto te vengo a hablar en esta oportunidad. Van a llegar esos momentos donde el alma se cansa. Y esto ya no es algo físico. Esto también es algo interno. Va a llegar ese momento en el que el corazón tú sientes que se ha desgastado. Va a llegar ese momento en que la mente se te empieza a llenar de preguntas y no de respuestas. ¿Alguien me escuchó? Amén. Esos momentos en que el esfuerzo tuyo ya no es suficiente y no basta. Y te das cuenta que has orado, que no es por falta de oración, pero el problema sigue ahí. Y te das cuenta de que has llorado, pero el dolor sigue ahí. Te das cuenta que has intentado tal vez restaurar tu hogar, que has intentado tal vez levantar a tus hijos, que has intentado tal vez sostener tu matrimonio y que con todo tu corazón tal vez te esforzaste para servir al Señor, pero llega un momento en que sientes que te has desgastado y que ya no puedes más. ¿Habrá alguien que me está escuchando acá? Amén. ¿Habrá alguien que quiere ahora darle un fuerte aplauso a Cristo? Y quizás lo más difícil no es la batalla que te llevó a que tus fuerzas se drenaran. Quizás lo más difícil es reconocer que ya no tienes fuerzas para seguir peleando y seguir echando hacia adelante. ¿Cuántos me escucharon acá? Amén. Una de las cosas más peligrosas que tiene una relación es cuando uno de los dos en la relación dice, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Y esta es una de las cosas más peligrosas porque hasta ese entonces no es que ya tú no quieras seguir peleando, es que tú estabas peleando y llevando la relación en tus propias fuerzas. Por eso vinieron esas palabras, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Porque estabas llevándolo todo en tus propias fuerzas. La mayoría de nosotros hemos recibido una educación y en esta educación se nos ha hecho creer, y lo hemos creído con todo el corazón, que todo tiene que ver y está relacionado con nuestro esfuerzo. Que si algo no funciona, trabaja más. Que si el problema continúa, insiste más. Que si la montaña que se te levantó sigue ahí delante, empuja con más fuerza, que en algún punto se va a ir. Y yo vengo a decirte algo desde el principio, escúcheme bien. Reconocer que tus fuerzas ya se agotaron y que no alcanzan no es una derrota, sino es el principio para darle lugar al Espíritu Santo que haga la obra. Vamos, dáselo más fuerte al Señor, aleluya. Y aunque en la Biblia el esfuerzo tiene su lugar, aunque Dios es un Dios que nos exhorta y nos recomienda en todo el tiempo que nos esforcemos y que seamos valientes, llega un momento en que el problema no se trata ya de nuestro esfuerzo, en que nuestro esfuerzo no es lo que resuelve, porque ya no se trata de la capacidad humana. Ahora se trata del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta de una verdad bien grande en esta vida, que hay batallas que no se ganan con inteligencia. Hay batallas que no se van a ganar por más que usted quiera aplicarle sabiduría humana. No las va a ganar de esa manera. Hay heridas que usted está esperando tal vez que el tiempo las sane. No las va a sanar el tiempo. Hay cadenas que la disciplina humana que usted le pueda poner, la determinación que usted le pueda poner, no la va a quebrar y no la va a romper y no lo va a resolver. Y esto es exactamente lo que está sucediendo en este pasaje bíblico que yo acabo de compartir con usted.
Zorobabel llega a un punto en su vida en que acaba de salir de Babilonia, él como gobernador de Judá y todo el pueblo que viene con él. Y Dios le da una tarea prácticamente, casi se podría decir que imposible: reconstruir el templo que había hecho Salomón. Oiga, cuando usted lee el fallecimiento, antes del fallecimiento del rey David, todo lo que David dijo que preparó para ese templo: mas yo he preparado de mi tesoro personal plata, oro, cobre, bronce, la suegra, todo lo preparó. Mas yo he preparado por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Pero no solo eso, los planos que Dios me dio para hacer la casa también se los entregué a Salomón, mi hijo. Cuando usted se da cuenta en cuántos años hizo Salomón el templo, en 7 años lo hizo. Dice la cantidad de obreros que tenía, la cantidad de supervisores, la cantidad de capataces, la cantidad de administradores. ¡Wow! Había más supervisores y administradores que trabajadores como tal, porque era una obra primorosa, era una obra excelente. Todo era en oro, todo era de primera clase, todo era de lujo. ¿Alguien me está escuchando acá? Amén. Y ahora viene Zorobabel con el pueblo que acaba de salir de un exilio de Babilonia. Y viene él con todo el pueblo y Dios le dice: quiero que levantes el templo ahora y que lo reconstruyas. Y Zorobabel se pone a pensar: wow, yo voy a necesitar aquí 3 ejércitos para poder levantar todo esto acá. Mira cómo está todo esto en ruina. Nosotros acabamos de venir, tenemos que levantar nuestras casas, la gente no tiene dónde vivir. Esto matemáticamente es imposible. Y empieza a afligirse Zorobabel. Él tenía el respaldo del rey, que podía pedirle al rey de Babilonia lo que fuera. Él tenía ciertos materiales, no es que no tenía nada para hacer la obra. Tenía experiencia porque era un gobernador experimentado. Pero ¿sabe qué? Aunque tuviera obreros y tuviera experiencia, la obra estaba detenida y nadie hacía nada. ¿Cuántos me están escuchando acá? Amén. Él llega a un punto en que empieza a clamar a Dios y a cuestionarse a sí mismo su capacidad para poder hacer esto que Dios le ha mandado. Yo quiero que usted entienda esto. Dios no le envió recursos. Dios no le envió ejércitos. Dios no le envió más dinero. Dios no le envió los lingotes de oro que tenía Salomón para hacer toda obra primorosa. No lo hizo. Dios no aumentó el número de los trabajadores, ni trajo ejércitos extranjeros para que trabajaran con él. No le envió la madera del Líbano y los cedros y todo lo que se le envió a Salomón. Dios le envió una palabra. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y esto era como si Dios le dijera: Zorobabel, el problema no es la montaña que tú ves tan grande delante de ti, de obstáculos, de dificultades, y cada día parece que crece más. Porque llega un punto en nuestras vidas en que se nos ha levantado una montaña que nos parece difícil de escalar. Ya no tenemos fuerza para subirla, ya la vemos más que imposible. Tal vez en otro tiempo creímos que esta montaña de dificultad, cualquiera que sea la montaña que se te haya levantado. Para algunos la montaña representa su casa, su familia, los hijos, el matrimonio. Para otros es una montaña económica. Para otros es una montaña financiera. Para otros puede ser una montaña migratoria y para otros una montaña de sanidad. Hay diferentes montañas en la vida de cada uno. Y cualquiera que sea la montaña que se te ha levantado, llega un momento en que tal vez empezaste con fuerza: voy a subirla, voy a derrotar, yo voy a conquistar. Esta montaña se va a destruir, pero llegó un punto en que tantas veces viste la montaña delante de ti que ahora te sientes sin fuerza. Ahora esta montaña que se te ha levantado, como que parece que ya no tienes fuerzas para volver a subirla, que esta no vas a poder con ella. ¿Cuántos me están escuchando acá? Esta palabra sigue teniendo vigencia hoy y Dios me envió para compartirte esta palabra porque hay gente aquí enfrentando montañas difíciles, montañas duras, y Dios viene y te dice la misma palabra: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. ¡Wow! Y este es el punto, que cuando ya nuestras fuerzas no alcanzan, ahí es cuando Dios te está diciendo: tú todavía no estás contando con las fuerzas mías. Y las fuerzas mías vienen del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartir el primer punto en esta oportunidad. Dios permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas. Es por eso que viene esta palabra de Jehová a Zorobabel diciendo: no es con ejército y no es con fuerzas.
Observe que Dios en ningún momento dice que el ejército sea malo, porque Él se involucra cuando termina de decir esta palabra. No firma con Jehová, el Dios Todopoderoso. La firma del nombre que Él se atribuye en ese momento es Jehová de los ejércitos. Y está diciendo, no es con ejército. No es que yo te voy a enviar legiones de ángeles ahora para que te ayuden en esta obra. No, esto no va a funcionar así. Esto va a requerir otro nivel, y esto es al nivel espiritual. Esto es solo con mi espíritu que vamos a poder llevar adelante esto. Dios mismo estableció ejércitos en Israel. Así que esto no se trata de que no se podía involucrar en ningún momento la organización militar. La fuerza tampoco es mala. ¿Alguien me escuchó acá? Amén. Trabajar no es malo, trabajar es bueno. Prepararse no es malo, prepararse es bueno. Ser disciplinado no es malo. Ser disciplinado es bueno. Todo tiene su lugar. Pero Dios está diciendo algo mucho más profundo que eso. Que hay un límite que la fuerza humana no puede cruzar. La fuerza humana te va a llevar hasta un límite. Y muchas veces Dios permite que tú llegues a ese límite donde tú creíste de que ya hasta aquí, ya yo no aguanto más. ¿Por qué? Porque mientras usted cree que usted lo puede hacer en sí mismo, Dios se va a apartar. Porque si tú lo puedes hacer por ti mismo, ¿para qué Dios necesita involucrarse? Si tú crees que tú puedes cuidar a tus hijos por ti mismo, ¿para qué Dios enviaría a sus ángeles a que los cuides por ti? Si tú crees que tú por ti mismo puedes sostener tu casa, ¿por qué vendría el Espíritu Santo a ayudarte a sostener tu matrimonio? ¿Alguien me escucha acá? Vuelve a dar ese aplauso a Jesús. Pedro aprendió esta lección y no la aprendió a las buenas, la aprendió de una manera bien interesante. Pedro pescó toda la noche junto con sus amigos. Y llegó la mañana y ya estaban cansados. Yo me imagino, dice la escritura, que estaban lavando las redes. Lavar las redes significa quitar los residuos, las piedras, las conchas que se pegaron en la red, los residuos que habían en el mar donde la red se arrastró. Estaban lavando la red y limpiando la red. Y esto lleva trabajo. Ya estaba empezando el sol de la mañana. Ya estaban recogiéndolo todo, poniéndolo todo en su lugar para irse a dormir, porque toda la noche estuvieron trabajando. Y lamentablemente este día no hay paga, no hubo peces, no hubo nada. Pedro conocía el lago a la perfección. Pedro sabía el lugar donde generalmente ellos pescaban los peces. Pedro sabía la hora que había que tirar la red, cómo había que tirar la red, la técnica para tirar la red, de qué manera había que hacerlo, con qué pericia y experiencia había que tirar la red. Él lo había hecho todo correctamente, como buen pescador. Pero ¿sabe qué? Pedro no pescó nada. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Cuando Jesús llega esta mañana, Jesús no le enseñó a Pedro una nueva técnica. Ven que yo te voy a enseñar cómo es que se pesca de verdad. La red a partir de ahora, como tú la estabas tirando, así no se va a desplegar completamente para que atrape los peces que están. No, la red no, Jesús no hizo eso. Jesús no le enseñó una nueva técnica de cómo se iba a pescar con el chinchorro, ni con la red, ni poniéndola de esta manera. No, hay un horario específico en el que hay que poner la red. No, hay una carnada que si tú le pones a la red, no. ¿Alguien me estará escuchando acá? Amén. Jesús le dio solamente a Pedro una oportunidad. La oportunidad era una lección. ¿Alguien me escucha acá? Amén. Y la lección no era sobre los peces. La lección era de rendirse delante de la presencia de Dios, de depender solamente del Espíritu de Dios. Llega un punto en la vida de Moisés que también llega a uno de los límites. Ya había hecho las 10 maravillas ahí en Egipto, fueron 10 plagas, Dios lo usó de una manera poderosa y ya llegó la muerte de los primogénitos y se va todo el pueblo. Y ahora ha atravesado un desierto y llega un punto en que llegan a un mar. El mar está adelante. Pero ahora lo peligroso de esto es que Faraón no se quedó en Egipto, Faraón lo está persiguiendo y no lo están persiguiendo para saludarlo, lo están persiguiendo para matarlo. Se han quedado heridos, todos los primogénitos de Egipto fallecieron. En Israel no se murió ni una mosca. En Egipto estaba devastado, Egipto era una ruina total. Y llegan a este punto en que el mar está adelante, los egipcios vienen para matarlos detrás, a este lado hay montañas y del otro hay un desierto. Y llegó un punto en que Moisés dijo, hasta aquí llegaron mis fuerzas, ya no puedo más, ahora sí. Y se agota y se rinde y viene estresado y dice, ya humanamente
aquí yo he hecho todo lo posible. Traje el pueblo, lo animé, pero hasta aquí llegamos. Ahí es cuando ve el milagro más impresionante que hasta ese entonces Dios no había hecho. Dios levantó 2 columnas de agua a lo largo, hizo que el pueblo caminara a través de todo un mar hasta el otro lado. Wow, esto no se había visto nunca en la humanidad. Jamás nadie había experimentado semejante milagro. Los egipcios quisieron utilizar el milagro también, pero quedaron en el medio. ¿Alguien quiere darle un aplauso a Cristo? Vamos. Y quiero que usted entienda esto. Cuando nosotros como personas, como hombres, llegamos al límite, ahí es cuando Dios empieza. Cuando tú como hombre llega el punto en que tú eres capaz de rendirte, de decir que ya no puedo más hasta aquí, ya he soltado la última lágrima, ya he soltado la última gota de esfuerzo, ya hasta aquí, ya no aguanto más. Ahí es cuando empiezan los grandes, poderosos y tremendos milagros de Dios. Aleluya. Y quizás tú muchas veces has dicho, ya hice todo lo que podía. ¿Alguien alguna vez ha dicho esto? Amén. Y tal vez tenga razón. Tal vez ciertamente hiciste todo lo que podías, pero quiero que prestes atención a esto. Quizás ese es precisamente el momento que Dios está esperando, en que tú en verdad abras tu corazón y digas, ya hice todo lo que yo podía, Señor, ahora le toca a tu Espíritu Santo. Amén. Wow. Gloria a Dios. Yo siempre he sido el concepto de que lo que dependa de mí no va a quedar por hacerse. Pero siempre he sabido de que hay cosas que yo no puedo hacer, que solo puede hacer el Señor. Pero de lo que dependa de mí, si de mí depende la oración, yo voy a orar. Si de mí depende la entrega, me voy a entregar. Si de mí depende rendirse, me voy a rendir. Si de mí depende adorar, yo voy a adorar. Si de mí depende alabar, yo voy a alabar. Pero yo sé que si yo creo, yo voy a ver la gloria de Dios. Aleluya. Voy a entrar en el punto número 2. El Espíritu comienza donde termina nuestra capacidad. Y quiero que entienda que aquí está el corazón de este mensaje que estoy compartiendo con usted en esta oportunidad. Dios dijo, y vuelva a prestar atención a esto, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, es decir, con el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted lee este pasaje bíblico, usted se da cuenta que espíritu está puesto con mayúscula, que representa siempre y define al Espíritu Santo. Y observe que Dios cambia completamente la fuente de la confianza. Porque muchas veces confiamos en nuestra diligencia. Si yo voy y hago, si yo voy y digo, si yo voy y hago, si yo hablo y esto, si yo hago esto, pero vamos a ir y vamos a hacer y vamos acá y vamos allí y vamos a acullá. Y se nos olvidó de que hay algo mucho más importante todavía, que es la presencia de Dios. Amén. Llegó un punto después de esta experiencia que Moisés tuvo con el Señor, que él reconoce que si Dios no va adelante, que si la presencia de Dios, que si el Espíritu de Dios no es el que va adelante, que si el Ruá de Dios, que si el Paracleto del Señor, que si el Consolador no va adelante, que si el Señor no prepara las cosas adelante, no me puedo mover, porque solamente la presencia de Él, el Espíritu Santo de Él, es el que te va a mostrar el camino, el que te va a ayudar en todas las demás cosas. Y esto te empieza a enseñar una dependencia total del Espíritu Santo. Dámele más fuerte el aplauso al Señor. Nosotros por lo general pensamos, si tuviera más dinero, sea sincero, no ponga, no, yo se lo doy a los pobres. Mentira. Si tuviera más ayuda, si tuviera mejores oportunidades, así pensamos nosotros, si las circunstancias cambiaran. Y aquí viene Dios y responde, tú lo único que realmente necesitas es el Espíritu Santo. Amén. No es con ejército, no es con fuerza. Y aquí encontramos una de las revelaciones más profundas de la palabra de Dios de este pasaje. El Espíritu Santo hace aquello que ningún talento humano puede hacer. Y quiero que entiendas esto. Hay puertas que el dinero jamás va a poder abrir. Hay corazones que ningún argumento humano va a poder convencer. Hay hijos que ningún consejo humano los va a hacer cambiar. ¿Alguien me está escuchando acá?
Hay enfermedades que ninguna medicina que haya inventado el hombre va a traer sanidad. Hay ministerios que ningún talento humano los va a poder sostener. Diga conmigo, es el Espíritu Santo. Porque hay cosas que solo permanecen y se dependen activa y exclusivamente de la obra del Espíritu Santo. La diferencia siempre ha sido el Espíritu Santo. Y esto es lo que quiero que usted entienda. La diferencia entre un discurso y un mensaje y una palabra que transforma tu corazón cuando es predicada es simplemente el Espíritu Santo. La diferencia entre que yo me pare aquí, que mis palabras sean vacías y huecas y simplemente exponer la palabra de Dios de alguna manera y que usted sienta que verdaderamente Dios le está hablando, es el Espíritu Santo. La diferencia entre que yo cante una canción y yo adore al Señor es el Espíritu Santo. Yo tú le volviera a dar otro aplauso a Jesús. La diferencia entre una reunión religiosa y una comunión con Dios la hace el Espíritu Santo. Y no se trata de que se te paren o no los pelos. No se trata de que tú percibas una vibra o una energía o no. Se trata de que cuando el Espíritu Santo se presenta, tú empiezas a percibir algo sobrenatural. Empieza a suceder algo en tu vida, ya sea que lo experimentes físicamente o no. ¿Alguien me puede decir un amén a esto? Vuélvele a dar otro aplauso a Jesús. La diferencia entre un hogar y una casa la hace la presencia del Espíritu Santo allí. Porque una casa puede ser cualquier lugar donde tú estés viviendo, pero un hogar solamente se alcanza cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar los corazones de los que están viviendo allí. Cuando el Espíritu Santo empieza a transformar las vidas de los que están conviviendo allí. Y usted se va a dar cuenta que en la medida que nosotros nos vamos entregando al Espíritu Santo, Él tiene mayor libertad para empezar a hacer la obra en nuestras vidas. Nos convence, nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos guía. Dígame amén, hágame el favor y dele un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Y en esta oportunidad el Señor no te está diciendo esfuérzate un poquito más, te está diciendo entrégame aquello que ya tú no puedes sostener. Y hay cosas que realmente se nos han ido de las manos. Porque por más que recibimos esta palabra y por más que se nos ha instruido y enseñado desde un principio que dependamos del Espíritu Santo, se nos enseñó desde pequeños de que nosotros tenemos que hacerlo y de que con fuerza se va para adelante y de que dale que tú puedes, y se nos enseñaron a ponernos la capa de Superman o Supermujer y con esa capa hemos batallado toda la vida. ¿Alguien me escuchó acá? Amén. Y creemos que para nosotros eso ha sido una buena enseñanza y en verdad nosotros mismos lo convertimos en una maldición que estamos acarreando. Hay quienes se creen que porque le dijeron que usted es la oveja negra de la familia, a partir de ahí mi comportamiento siempre va a ser que yo soy la oveja negra de la familia. Hay quienes le repitieron tantas veces de que tú tienes que ser una mujer fuerte y firme, que tú tienes que seguir adelante, que se cree que si no saca el pecho, tranca y guarda las lágrimas para adentro, no van a funcionar las cosas. Y lo primero que dice la palabra es lo mismo que repitió la hermana acá, que un corazón contrito y humillado es el que el Señor jamás va a despreciar. Amén. Que cuando tú reconoces que ya tus fuerzas llegaron hasta ahí, ahí es cuando el Señor empieza a manifestar su gloria, su poder, su excelso y glorioso poder. Yo tú le volviera a dar otro aplauso a Jesús. Y el Señor viene y nos dice en esta oportunidad, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Cuando el Espíritu Santo entra en escena, lo imposible comienza a retroceder. Y usted se da cuenta que ahí se comienzan a gestar los milagros. Las puertas comienzan a abrirse. La esperanza vuelve a florecer. Oiga, de una u otra manera usted se da cuenta que la paz vuelve y regresa al corazón, que la angustia y el desespero que había entrado y la falta de fuerza y ese cansancio espiritual que el alma se sentía drenada y agotada, ahora usted siente como aquella pequeña flor que está volviendo a renacer y usted no sabe cómo ni por qué, pero volvieron de nuevo las ganas de seguir adelante. Dígame amén, gloria a Dios, aleluya. Come on. ¿Sabe? Lo interesante de todo esto, y se lo quiero compartir con usted, es que le voy a hablar del punto número 3.
Y dice así, cuando el Espíritu Santo toma el control, las montañas pierden su autoridad. Y leímos este versículo número 6 de Zacarías 4:6, que dice que no es con ejército ni es con fuerza, sino es con mi espíritu. Pero detrás viene Zacarías 4:7. Y Zacarías 4:7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Y óigame bien, delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de que gracias a ella. Y lo quiere llevar de nuevo a esto que dice el Señor, a esta gran pregunta, ¿quién eres tú, oh gran monte? Esto viene después de que el Señor ha terminado con aquella expresión. Esto lo dice Jehová de los ejércitos, que no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Detrás de esta declaración tan poderosa de dirección de que con qué es que tú tienes que recibir, con qué es que tú necesitas pelear, con qué es que tú tienes que enfocarte, cuáles son los recursos con los cuales tú necesitas contar para seguir adelante, viene esta palabra. Ahora es que pregunta el Señor, ¿quién eres tú, oh gran monte? Y aquí es donde el Señor cuestiona ahora el monte por ti. El monte que tú cuestionaste muchas veces, cualquiera que sea el monte que tienes adelante, ahora es Dios el que lo está cuestionando. Y qué extraordinario, porque Dios primero comienza hablando del Espíritu y ahora es que viene a hablar de esta montaña. ¿Alguien me está escuchando acá? Porque lo primero que quiere hacer Dios es cambiar tu interior. Es que tú reconozcas que tú necesitas las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la primera instrucción que dio Jesús? Oiga, ustedes necesitan quedarse aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto. No vayan a ningún lado. No vayan a casa de la vecina. No le pidan sal al de al lado. No hablen con nadie. No vayan a casa del pariente. No se me muevan de aquí hasta que ustedes no sean investidos de poder de lo alto. Cuando haya venido la promesa de mi Padre, entonces ustedes van a salir. Pentecostés significa 50. 50 días después de la ascensión de Jesús al cielo, se derrama el Espíritu Santo por primera vez. Ellos se mantuvieron orando. Y llegó un momento en que esa multitud que comenzó orando, habían quedado 120 en aquella mañana. Y 120 personas estaban sentados y reunidos en un aposento alto, en el cual se derrama de una manera sobrenatural por primera vez en la historia el Espíritu Santo. De tal manera de que este derramamiento de esta promesa se marcó como nunca antes había marcado jamás, con lenguas de fuego que se veían literalmente, como si cada uno de ellos tuviera una antorcha en la cabeza. 120. No estaban hablando en lenguas angelicales, estaban hablando en idiomas. Porque el punto no era que no los entendieran, sino que supieran que Dios había llegado y dado el Espíritu Santo a todo aquel que recibiera a Cristo como su Señor y Salvador. Dámele un más fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos que primero Dios quite la montaña. Después dame todo el Espíritu Santo que tú quieras, pero primero quítame esta montaña que me ha robado la paz, que ya no puedo dormir de noche, que me siento agotado con las fuerzas, que ya he entrado en una tristeza y una depresión profunda. David entendió perfectamente este principio. ¿Se recuerda que David va a combatir al gigante? Todo el mundo se enfocó en el gigante. David fue a combatir al gigante porque David estaba enfocado en Dios. David sabía que no había montaña que Dios no pudiera derribar. David sabía que él tenía el Dios de lo imposible. David había tenido las experiencias personales más grandes que cualquier hombre podía tener. David no se había enfrentado a un gigante antes, pero se había enfrentado a un león y a un oso. Él solito. No había un ejército, no habían testigos. Él solo tuvo la experiencia. Si venía el león y el oso contra mí y se levantaba contra una de mis ovejas, yo lo agarraba por la boca. Oiga, nosotros hubiéramos estado corriendo 3 días sin parar. El león, el oso, no. Es que usted lo ve en el zoológico como lo mira con los ojos que no cambia la mirada. El león parece un zombie que usted ve que no... Y usted se le queda mirando y él sigue mirando. Él no pestañea el león. Y ahí está. ¿Alguna vez usted ha hecho el jueguito de las miradas? A ver quién quita la mirada primero. Usted, si tiene un animalito, una mascota, se va a dar cuenta si es alfa o no.
Porque si es alfa, él no baja la mirada por nada. Ahí se le va a quedar mirando. Puede estar 3 horas mirándose usted y el animalito. Un día llega mi esposa y me ve mirando a mi perrita y yo mirando. Ahora sí te volviste loco. Ahora sí. Yo, no me interrumpas que estamos en una batalla. Ahí estaba el león mirando a David. Y David mirando al león, como te atrevas a venir para acá, se le salió el colombiano a David ahí. Si usted cruza, hizo cruce de machete David. Si se levantaba contra mí, lo agarraba. ¿De dónde venían las fuerzas para agarrar la boca del león? Si venía el oso con las garras y se levantaba contra mí, vamos contra el oso igual. Entonces ahí había experiencia en derribar osos y leones, que nadie supo hasta ese momento. Que David lo trae a colación solamente para dar un testimonio. Oiga, rey, no se preocupe. El rey preocupado, te va a batir con ese gigante te va a aplastar, te va a usar como palillo de dientes. Ese gigante a mí me preocupa muchísimo. Lo primero que hizo el rey cuando vio a David que llegó, háganme un test de locura a este muchacho que me parece que está loco. Y ahí está David. Ustedes se aseguran, él desayunó, denle desayuno. Denle mi armadura. La mejor armadura del rey no la tenía el rey Saúl. Armadura impenetrable, ni flechas, ni cuchillos, ni lanzas. Pónganselo todo. Y él trató, él se lo puso, le hizo caso. Y trató de correr, de andar, de moverse. ¿Qué va? Con esto no puedo. Eran unos tarecos que le quedaban ganas. Saúl era una bestia de alto. No puedo, rey, con esto. Déjame a mí solo. Y fue al río. Oró ahí al Señor. Y Dios le guió 5 piedras. Agarró las 5 piedras que representan los 5 ministerios. Solo bastó una. Las echó en su zurrón. Fue para allá. El gigante diciendo cosas, hablando barbaridades. Agarró su lanza, sus cosas, sus vainas. Y ahí se paró David. Ajá. Ajá. ¿Ya terminaste? Dice que David corrió a la línea de batalla. Nosotros habíamos corrido, pero para el otro lado. ¿Cuántas veces no salimos corriendo del problema? Sea sincero. ¿Cuántas veces no salimos corriendo? ¿Cuántas veces no se nos fue de la casa y se fue? No, más vale que me vaya. Más vale que no esté ahí. ¿Cuántas veces no quisimos salir corriendo? Aún en nuestra mente todavía hoy en día queremos salir corriendo. Y vamos a salir corriendo con el entretenimiento. Y vamos a salir corriendo en nuestra mente en otra cosa. Algo que nos distraiga y nos enajene. Hay quien sale corriendo a buscar el alcohol. Hay quien sale corriendo a buscar las drogas. Hay quien sale corriendo a buscar la pornografía porque no quiere afrontar una dura realidad. ¿Alguien me escuchó acá? Amén. Porque hay una montaña delante de sí que no sabe cómo la va a combatir, que ahora le está huyendo a ese problema. David entendió al principio. Todo el mundo veía al gigante, él veía a Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe? Llega un momento en que la historia del rey Josafat dice lo mismo. Se levantaron 3 ejércitos poderosos. Era un mar de gente contra Judá. Y este rey reconoce de que en ellos no había fuerza para combatirlo. Aparte, él reconoce sinceramente, tengo temor. Nos van a matar a todos, van a matar a todo el pueblo, a las mujeres, a los niños. Esa gente vienen y no vienen para que simplemente nos rindamos, vienen para exterminarnos a todos. Y nosotros no tenemos fuerza. ¿Sabe cuál fue la palabra de Dios? Tranquilo. No hay para que ustedes peleen. El único que va a pelear aquí soy yo, le dijo Dios. Wow. Qué poderoso que venga el Señor. Y en esta es una de las muy pocas oportunidades en que Dios vino y dijo, no es de ustedes la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos saben que hay un Dios que pelea por ti? Amén. Pero llega un punto en que nos esforzamos tanto en la batalla y oramos tanto y clamamos tanto y no vimos la respuesta que queríamos y no vimos de cómo Dios obró de la manera que estuvimos tantas veces clamando, rogando, y llegó un momento en que se desgastó nuestra alma y se rindió nuestro corazón. Y cuando eso pasa, aquí viene el Señor en esta noche y vuelve y te trae esta misma palabra. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Amén. Dale fuerte el aplauso a Jesús. Te voy a invitar a que te pongas de pie conmigo, por favor.